Bueno, quiero hoy compartir y seguir con ustedes con un mensaje que creo que va a transformar nuestra visión en cuanto a la oración, lo importante de la oración. Y hemos comenzado la semana pasada esta serie de mensajes que tiene por título Jesús y la oración. Hoy hemos visto la introducción la semana pasada, el domingo hemos visto la introducción. Hoy vamos a ir a la primera parte de esta serie y vamos a centrarnos específicamente en Mateo capítulo 6, versículo 9. Pero antes de eso quisiera que podamos leer todos los pasajes que nos van a llevar a lo largo de esta serie de predicaciones. Así que vamos a leer Mateo capítulo 6 y vamos a leer desde el 5 al 15 todo el pasaje bíblico completo para luego ir al pasaje que nos lleva al día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Mateo 6, capítulo 5 y 6, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Bueno, hoy quisiera, para comenzar, hacer un repaso de lo que hemos hablado el día domingo. El domingo comenzamos con la introducción a esta serie y hemos meditado en los versículos 5, 6, 7 y 8 y veíamos ahí como el Señor en medio del sermón del monte se detiene a enseñar sobre la oración y da una enseñanza muy profunda y vamos a ir viendo a lo largo de esta serie cómo en cada palabra de esta oración encontramos una profunda enseñanza de nuestro Señor. Pero lo que veíamos el domingo a modo de repaso era un contraste muy fuerte entre la oración religiosa, la oración gentil o pagana y cómo debe ser la oración en los cristianos, cómo debemos orar los hijos de Dios. Y vemos ahí claramente que el Señor nos manda a que no lo hagamos con propósitos egoístas, sino que sea algo para nuestro Padre, glorificando a Dios, no buscando nosotros el reconocimiento como lo hacen los religiosos, creyendo que se ven más espirituales cuando oran frente a la gente, mostrando su espiritualidad, sino más bien el Señor nos enseña de una oración íntima, personal, de comunión con nuestro Padre. Pero además Jesús cita en este contraste cómo oran los gentiles, los que oran, o los paganos, los que oran a dioses falsos, que lo hacen creyendo que pueden por su palabrería, por su verborragia, modificar o cambiar lo que Dios tiene para sus vidas, o convencer a Dios por su capacidad intelectual o su capacidad de hablar. De ninguna forma, pero además el Señor nos habla de vanas repeticiones. Muchas veces, y hasta el día de hoy lo vemos, en muchas religiones y religiones multitudinarias, muchas personas orando repetitivamente, creyendo que la oración, por ejemplo, el Padre Nuestro, es un abracadabra, que cuando uno repite mucho, eso hace que Dios
mueva su mano, eso hace que Dios tenga el favor sobre quien lo repite. Y no se trata de vanas repeticiones, no se trata de oraciones vacías. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? El Señor nos está enseñando una oración sencilla, humilde, una oración que está conectada, lo que dicen nuestros labios, lo que dice nuestra boca con lo que hay en nuestro corazón. Un corazón rendido al Padre, un corazón honesto delante de Él, transparente. Por eso el Señor nos llama a la intimidad con Dios. Por eso el Señor dice, cerrada la puerta de tu habitación, presentate a tu Padre en lo secreto, y el que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, la oración es para rendirnos delante del Señor. La oración es lo que transforma la vida del cristiano. Y ahora sí, ya yendo al pasaje que hoy quiero que podamos ver en profundidad, vamos a detenernos en un solo versículo, que es Mateo capítulo 6, versículo 9, y eso va a dar comienzo a esta primera parte del Padre Nuestro. Dice Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así. El Señor, y lo primero que quiero mencionar aquí es que el Señor, enseñándonos a orar, lo que nos dice es, vosotros, o sea, ustedes oraréis así, van a orar de esta manera. Ahora, lo que Jesús está diciendo no se contradice a lo que dice en el pasaje anterior, que nos recomienda no usar vanas repeticiones. Lo que está diciendo Jesús cuando nos dice, ustedes orarán de esta manera, es darnos un modelo de oración, un bosquejo, una línea de cómo debemos orar, con nuestro corazón rendido a Él, con nuestras palabras, pero no repitiendo una oración, sino siguiendo un ejemplo, un modelo de oración. Y quiero resaltar algo, ¿por qué Jesús se detiene a darnos esta enseñanza? ¿Por qué Él nos dice, oren de esta manera? Porque la oración es uno de los dos pilares fundamentales de los creyentes. Vos y yo, hermanos, tenemos dos pilares que son fundamentales para nuestra vida cristiana. Como hijos de Dios tenemos dos pilares fundamentales. Uno de ellos es la palabra, es el estudio de la palabra, es la meditación en la palabra de Dios. El otro de los pilares es la oración, y Jesús nos enseña a orar. La palabra del Señor en Hechos capítulo 6, versículo 4, los discípulos, los apóstoles dicen, nosotros persistiremos en la oración y la ministración de la palabra. Ahí vemos claramente los dos pilares de los creyentes, de los que amamos a Dios, de los hijos de Dios. Esos dos pilares son la oración y la ministración de la palabra. Necesitamos entender que la oración es algo que Jesús nos da como un regalo, es la capacidad de mantenernos en comunión con nuestro Padre. Así que antes de avanzar en los ítems que voy a mencionar o en los encabezados, quiero decirte, hermano y hermana querida, necesitamos tener una vida de oración. Como insisto en cada mensaje, en cada reunión, es necesario que podamos entender que no podemos vivir un día sin comunión, sin oración, sin hablar con nuestro Padre Celestial. Los creyentes tenemos que sostenernos en esos pilares, la palabra del Señor y la oración. Ahora, quiero mencionar algunas cuestiones. Primero, la oración, quiero hablarles de la oración. La oración debe ser el estilo de vida del creyente. Nosotros tenemos que comenzar y terminar nuestro día en oración. Nosotros tenemos que salir de nuestra casa en oración, volver a nuestra casa en oración. Mientras trabajamos tenemos que estar en oración, en comunión, y cuando vamos a tomar una decisión, orar. Y cuando estamos en un momento de aflicción, orar. La oración es un estilo de vida para el creyente. No podemos desconectarnos de Dios. Lo magnífico y hermoso de Dios, una de sus cuestiones magníficas y atributos es su omnipresencia. El Señor está en todo tiempo, en todo lugar. Él está con nosotros donde estemos. Y eso requiere que la oración sea nuestro estilo de vida, que podamos estar en una permanente oración con el Padre. Lo segundo que quiero decir es que la oración siempre es para glorificar y honrar al Señor. Necesitamos entender que orar es en primer lugar glorificación a Dios y no a nosotros. Muchas veces caemos en el error, y ahora lo vamos a ver en el Padre Nuestro, de
orar, comenzar nuestra oración con nuestras peticiones, tirándonos, podríamos decir, delante de Dios con nuestras peticiones, sin entender que el propósito primordial de la oración es primero glorificar el nombre de Dios, es primero glorificar a nuestro Padre Celestial. La oración es una forma de glorificar el nombre de Dios y debemos siempre comenzar nuestras oraciones glorificando al Señor. Lo tercero que quiero decir con respecto a la oración, y quisiera que nos podamos detener en esto porque lo vamos a ver en toda la oración del Padre Nuestro. La oración es para someter nuestra voluntad a la de Dios y no a Dios a nuestra voluntad. Mira, quiero pasar en limpio este ítem. La oración es para que nosotros estemos sometidos a la voluntad de Dios. Es para someter nuestro corazón, nuestras cargas, nuestras preocupaciones a la voluntad de Dios. Y la oración no es para que Dios se someta a nuestra voluntad. Ni vos ni yo sabemos con claridad qué nos depara el mañana. Ni vos ni yo sabemos con claridad lo que necesitamos. Aunque podemos tener una breve necesidad o un conocimiento breve de la necesidad que tenemos, Dios conoce las cosas que necesitamos antes que se lo pidamos, dice el Señor. Entonces, qué importante es entender con claridad esta necesidad de orar para someternos nosotros a la voluntad de Dios y no querer someter a Dios a nuestra voluntad. Muchas personas creen que Dios no les responde porque Dios no hace lo que quieren. Y eso está muy bien. Miren, quiero decirle algo. Yo les doy gracias a Dios por las veces que no respondió a mis peticiones, porque Él sabe que era lo mejor para mí. Él sabe que era mejor para mí decirme que no a alguna de mis peticiones. Entonces, qué importante es entender esto. La oración es para someter nuestra voluntad a la de Dios. Lo cuarto que quiero decir en este primer punto, que es la oración, es el propósito central de la redención, de que Dios nos salvara, que diera a Jesús a morir en la cruz. Es para devolvernos la comunión con Él por medio de Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando creemos en el poder que hay en la sangre de Jesucristo para limpiar nuestra vida del pecado. El propósito de esa salvación, de la vida eterna, es la comunión con nuestro Padre Celestial. El propósito de todo lo que el Señor hizo por nosotros es devolvernos esa capacidad de estar unidos en comunión con el Padre. Por eso la palabra nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, porque somos sus hijos y Él, por medio de su sangre, nos ha hecho herederos de todas las bendiciones. Quiero decirte, si el Señor te salvó, si la sangre de Cristo limpió tu vida, si Él perdonó tus pecados, es porque Él quiere tener comunión con sus hijos. Así que la oración es comunión y esa comunión es por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Entonces, haciendo un repaso del domingo y haciendo hincapié en que Jesús nos enseña a orar y qué es la oración, ahora sí quisiera que vayamos al Padre Nuestro y al versículo 9 nuevamente para poder meditar en estas palabras de Jesús. Vosotros pues oraréis así, y aquí comienza el modelo, el bosquejo, la línea de oración que Jesús nos deja. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a detenernos en el Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que nos indica este modelo, comienza la oración diciendo Padre nuestro. Padre es, y este es el primer punto, representa paternidad. Dios nos ama como a hijos. Jesús nos dice, ustedes oren de esta manera, sigan este bosquejo de oración y comiencen diciendo Padre. Yo lo decía el domingo, hermanos, hay algo que siempre hay que dejar en claro, y es que no toda la humanidad, todos los seres humanos, no todos son hijos de Dios. Sí todos somos creación, pero no todos somos hijos. Y el Señor da este modelo para los hijos. Quiero aclarar, la palabra nos enseña que hijo de Dios
es el adoptado, el que recibe la adopción de hijo por Dios, es el que cree en Jesucristo, el que le recibe a Jesús como Señor y Salvador, el que cree en Jesucristo como el único medio y camino al Padre. Así que si vos recibiste a Jesús en tu vida, si crees en Jesucristo como Salvador, si te arrepentiste de tus pecados delante de Él, quiero decirte la forma de comenzar siempre a orar. Y la forma de orar de cada día de tu vida debe ser entendiendo la paternidad de Dios. Dios es tu Padre. Él es tu Padre. Él te recibió como su hijo. Él te dio el espíritu de adopción. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, se los quiero leer. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Señor viene a nuestra vida con el Espíritu Santo, su propio espíritu. Nos hace a nosotros hijos y nos lleva a clamar, Abba, Padre. Abba Padre significa papito. Es esa relación de confianza entre sus hijos y el Padre Celestial. Cuando comenzamos a orar diciendo Padre nuestro, lo que estamos diciendo es, sos mi papá. Tengo la certeza, la confianza que me acerco a un Dios que me ama, que está cercano a mí, que Él dio todo por mí, que Él restableció la comunión. Alguien que está cerca mío. Esa es la relación de paternidad. La paternidad da seguridad. Quiero decirte, hermano y hermana, sentite seguro, acércate con confianza al Padre porque hay seguridad en su paternidad. Un Padre bueno que nunca va a soltar tu mano, Él nunca va a abandonarte, Él siempre va a amarte y a cuidarte. Sos su hijo. Y quiero aclarar esto, no somos hijos porque nosotros nos impusimos como hijos de Él. Quiero decirte que no es así. El Señor dice que Él nos escogió como hijos desde antes de la fundación del mundo. Antes que todo lo que ves fuera creado, Él ya te había escogido como su hijo. Es un gran privilegio, así que quiero decirte, acércate a Él confiadamente. Con tus errores, acércate y decile, perdón Señor por mis faltas. Acércate con confianza porque Él quiere limpiarte, perdonarte, darte una nueva oportunidad. La oración del Padre Nuestro, como dije antes, comienza con una palabra de cercanía, de amor, de confianza, de seguridad, que es Padre, paternidad. Además, quiero decirte, no hay mayor amor que el amor del Padre por nosotros. Sentite siempre amado. Aun cuando le falles al Padre, no te alejes de Él. Al contrario, tenemos que acercarnos al Padre cuando le fallamos. Nunca Él nos va a dar la espalda, porque es Padre. Y un Padre no te ama por lo que haces, Él te ama por lo que sos. Dios te ama porque sos su hijo y porque Él te eligió para ser su hijo. Por lo cual, quiero decir, esta oración comienza diciendo algo muy poderoso, Padre nuestro. Yo quisiera que siempre podamos seguir este modelo de oración cercano, diciendo, sos mi papá. Como dice la palabra, Abba Padre, papito, cercano a Dios cada día. Lo segundo que quiero agregar sobre lo que implica el orar a Dios como Padre, tener la seguridad de la paternidad de Dios, es que en primer lugar te quita el temor. Cuando sabes que es tu Padre quien te protege, quien te llamó, quien te escogió, quien te ama y te cuida, el temor se va. Quiero decirte que si estás hoy viviendo momentos de temor, si la situación actual que estamos viviendo trajo temor a tu corazón, quiero que te sientas seguro, segura, acércate al Señor confiadamente, Él va a quitar el temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, Él quita el temor de tu corazón. Lo segundo que quiero decirte es, la paternidad de Dios nos da esperanza. Podemos esperar en Él confiadamente. Todo lo que Él prometió, todo se cumplirá. Todo lo que está en las Escrituras, todas sus promesas despiertan en nosotros esperanza. Nunca tengas temor del futuro, porque tu futuro y el mío están en las manos del Padre Celestial. Eso nos da una seguridad de esperanza.
podemos esperar en Él con confianza que lo que viene por delante con Dios, con nuestro Padre, es seguro, es en paz. Lo tercero que quiero decir es que cuando nos acercamos al Padre, cuando entendemos la paternidad de Dios, y por eso Jesús nos llama a iniciar así la oración, es que ya no nos sentimos solos. Mira, quizás alguien hoy está viendo esta transmisión y se siente solo o está en soledad. Yo quiero decirte, hermano y hermana, no estás solo, el Padre está con vos. Él nunca te va a dejar solo, Él nunca te va a dejar sola, Él nunca te va a abandonar, Él te ama, Él va a cuidarte, Él no está solo en tus momentos difíciles, en los momentos de aflicción, no estás solo, no estás sola, ya no hay soledad para vos, ya no hay soledad para tu vida, Él te ama profundamente. Si estabas viviendo un momento de angustia y de soledad, acércate al Padre hoy confiadamente. Vas a sentirte acompañado y acompañada por Él. Lo que quiero agregar cuando nos acercamos al Padre y nos acercamos confiadamente a Él en la oración y creemos en la paternidad de Dios sobre nuestra vida, tenemos la confianza que Él nos va a guiar. Y si Él nos guía, vamos a ser hombres y mujeres sabios, llenos de sabiduría, porque vamos a dar pasos certeros en la vida. Entonces, para pasar en limpio, Padre nuestro, la palabra Padre implica paternidad. Lo segundo que quiero decir es, en la palabra nuestro, Padre nuestro implica que la oración no es exclusivamente para orar por nosotros. Noten cómo Jesús nos llama a comenzar la oración. Es Padre nuestro. ¿Y quiénes son los que estamos unidos a ese Padre? La familia de la fe, los cristianos. El Señor nos llama a orar por la iglesia, a orar por tu familia de la fe. Quiero animarte, hermano y hermana querida, que cada día cuando te acerques al Padre, muestres que tenés un corazón libre de todo egoísmo, que no te acercás a Él para orar exclusivamente por vos, sino por tus hermanos en la fe, por los creyentes, por los que son hijos de ese mismo Padre. La Biblia nos llama a orar unos por otros, es un mandamiento del Señor. Quiero animarte a que ores por tus hermanos. Yo quiero que respondas ahí dentro de tu corazón una pregunta. ¿Orás por tus hermanos cada día, por tus hermanos en la fe? ¿Orás por tu familia en la fe? ¿Orás por los hermanos de Iglesia Vida cada día? ¿Los presentás delante tuyo? Quiero decirte que si estabas dejando de lado esa oración, volvé hoy, porque el Señor está pendiente de tu corazón generoso en la oración. Por eso nos une en el comienzo de esta oración. Noten que no comienza el Señor diciendo, oren así, Padre mío. No. Comienza el Señor diciendo, Padre nuestro. Es una oración por todos los hermanos en la fe, por tu familia en la fe. El Señor ama que sus hijos se acerquen amándonos unos a otros. Estamos unidos por una misma familia, es la familia en el Señor. Así que lo segundo que quiero decirte es, en esta composición o en esta frase, Padre nuestro, está implícito que la iglesia está llamada a orar por la familia en la fe, por los creyentes, por los santos. La Biblia nos dice que debemos orar unos por otros cada día, pero además no es solo una vez al día. Es cada vez que te acerques al Padre, cada vez que ores, tenés que orar unido a tus hermanos. Hermanos, la iglesia que fundó Jesucristo es una iglesia en comunidad, una iglesia unida en la oración y en el amor. Es importante que le rindas tu oración al Señor unido a los hermanos, pero además orando sin cesar, dice la palabra. Es en una oración constante, sin descansar, por cada uno de los hermanos. Lo tercero que encontramos en este pasaje tiene que ver, y es lo último que hoy quiero compartir, con la grandeza del Señor. Entonces, lo primero es la paternidad de Dios. Lo segundo es la oración por los santos, es la oración por los creyentes, por la familia de la fe. Y lo tercero
que hoy quiero decirte tiene que ver con reconocer la grandeza de Dios. ¿Cómo debemos comenzar la oración? ¿Cómo debemos comenzar orando? Es diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso reconoce la gloria, la majestad, la eternidad y el poderío que hay en Dios. Miren, tiene que haber siempre un equilibrio perfecto entre acercarnos como hijos, pero a la vez con reverencia, honrando el nombre de nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios eterno, el creador del universo. Por eso el Señor dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso implica que Él está por encima de todas las cosas, que es un Dios santo. Hermanos, pensemos por esto en un minuto. Permanentemente, las 24 horas, todo el tiempo y eternamente, miles de ángeles adoran continuamente a Dios y exaltan su santidad, su perfección. Vemos cómo cuando alguno de los patriarcas, profetas estaban delante del Señor, no levantaban su rostro para verlo. Eso es reverencia, es acercarse al Padre con temor y temblor, con reverencia, con honra, honrando el nombre de Dios. Entonces, tenemos que saber a quién oramos. Cuando comenzamos a orar y decimos, Padre nuestro, tenemos que saber a quién nos acercamos. Nos estamos acercando al Dios creador del universo, al Todopoderoso, al Dios eterno. Tenemos que acercarnos a Él con un corazón lleno de reverencia, de honra a su nombre. Entonces, cuando comenzamos la oración, tenemos que acercarnos a Él como Padre en su paternidad, orando por los hermanos, por la familia en la fe, pero además sin perder de vista la gloria de nuestro Dios, sin perder de vista su majestad. Él está en el trono. Dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Ahí encontramos el equilibrio perfecto. Acercarnos a Él confiadamente, como hijos, pero al trono, donde está sentado el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios eterno. Hermanos, en este mensaje del día de hoy, quiero resumir en este pasaje, este versículo 9 de Mateo 6, en estas tres grandes enseñanzas. El Señor es nuestro Padre, así debemos acercarnos a Él, sabiendo que nos ama como hijos, que Él nos ha elegido, escogido para ser sus hijos, que Él nos ha dado la adopción a nosotros, que somos coherederos con Jesucristo, por eso Él nos da todo lo que al Hijo le ha dado, porque somos por medio de Jesucristo sus hijos, así que podemos acercarnos con seguridad, sintiéndonos amados, protegidos, bendecidos por el Padre, sin sentirnos nunca más solos, sino saber que Él está siempre con nosotros. Además, encontramos en la segunda enseñanza que Él nos llama a orar por los santos, a orar por la iglesia. Insisto en esto, no puede pasar un día sin que oremos por nuestros hermanos en la fe, porque además son las personas que Dios eligió para la eternidad, son las personas que Dios eligió para salvar. Es necesario cubrirnos y orar unos por otros cada día. Y lo tercero es reconocer la majestad de Dios, acercarnos siempre con reverencia, acercarnos siempre en adoración, exaltando su nombre. Yo quisiera invitarte a que veas en los Salmos cómo cada vez David, antes de sus oraciones y peticiones, tenía su tiempo para adorar y exaltar el nombre del Señor. Jeremías, el profeta, en los momentos más difíciles, elevó su adoración primero, exaltando el nombre del Señor antes de presentar sus peticiones. Quiero decirte, no corras a presentar tus peticiones a Dios sin primero presentarte con reverencia delante de Él, reconociendo su majestad, reconociendo que necesitas que su voluntad se haga sobre tu vida, reconociendo la gloria, la honra que Dios merece y la que los ángeles dan de continuo delante de Él. No te olvides de acercarte a Dios sabiendo que Él es santo, 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 y vos y yo somos pecadores salvados por medio de Jesús. Así que yo quisiera que podamos ahora
orar y pedirle al Señor que nos ayude a saber orar, que nos ayude a orar correctamente. Si no estábamos haciéndolo de esta forma, yo quiero invitarte a que hoy lo puedas hacer con total confianza delante de Él, con seguridad. Te acerques a Dios en amor, que ores al Padre. Sabete hijo, sos hijo de Dios. Sabé que Dios espera tu oración por los creyentes y sabé que Dios espera que te acerques a Él con reverencia. Oremos juntos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que estamos e iremos aprendiendo, Señor, por medio de las Escrituras y tu ejemplo de oración. Señor, te pido que hoy nuestra vida pueda unirse en comunión a través de la oración, que podamos orar acercándonos confiadamente, sabiéndonos hijos, Señor, que podamos entender tu paternidad, que podamos entender que nos amás, Señor, como a hijos. Señor, te damos gracias porque vos nos has elegido, vos nos escogiste, vos nos salvaste, vos nos amaste primero. Por eso hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Nos acercamos al Padre con seguridad, sabiéndonos que en vos encontramos el amor, el cuidado, la protección, la provisión. Todo está en el Padre. Señor, hoy te pido que me ayudes a ser fiel en orar por mis hermanos. Quiero orar, Señor, diciendo, Padre nuestro, orar por cada uno de los santos, de los creyentes. Señor, de los que son tus hijos, cubrirlos en oración cada día, Señor. Ayúdame a mantener ese compromiso que vos mismo nos enseñás en este modelo de oración. Señor, y quiero pedirte que hoy sobre mi vida y la de mis hermanos que están viendo esta predicación pueda estar un corazón rendido en reverencia y honra al nombre que es sobre todo nombre. Que podamos reconocer en oración y exaltar siempre al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios creador de todo lo que hoy vemos. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde cuando oramos, un corazón sencillo, un corazón que no sea religioso ni que quiera convencerte con palabras vacías. Ayudarnos a mantener la comunión delante tuyo con un corazón rendido y humilde, Señor. Te damos gracias por todo lo que sé que nos enseñarás por medio de esta palabra. Señor, nuestra oración no será igual. Señor, gracias te damos. Te pedimos, Señor, que nuestra vida viva en comunión, viva rendida en la oración delante de nuestro Padre Celestial. Cada día te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.